Entramos al capítulo 4, que se pone cada día fascinante esto, hermano. Sinceramente, es algo asombroso ver cómo el Dios del cielo nos está abriendo el conocimiento con respecto a cosas que quizás no habíamos visto en detalles, pero que vamos a ir viendo a través de este libro maravilloso que nos llevará un buen tiempo. Pero de seguro cada día que vayamos ahondando, usted va a ir viendo cómo el Dios del cielo tiene cosas impresionantes, hermano. Y solamente se necesita leer despacito y con un espíritu de revelación y de sabiduría para ver cómo es ese asunto. Lógicamente no creo que se vaya a ver todas las dimensiones. Quizás entre algunos años más habrán otra dimensión mucho más elevada. Siempre cuando uno estudia la palabra se le van detalles, porque Dios escribe en diferentes dimensiones, digamos en 7 dimensiones, pongámosle, escribe el Señor. Entonces es bien, a veces uno piensa que ha leído bien y no es que ha leído bien, sino que hay más luces todavía. Pero en el capítulo 4 se nos muestra un trono en el cielo. O sea, ahí Juan ve un trono, una visión del trono y de una corte suprema que está ahí. Es impresionante cuando, hermano querido, Juan es elevado, porque eso nos está simbolizando también el arrebatamiento, que vamos a ver un poco de eso. Pero aquí refleja el trono de Dios rodeado de huestes angelicales. Sabemos nosotros que nuestra mente, nuestra imaginación, tal vez no puede captar todo lo que en realidad es el trono de Dios, pero nos podemos imaginar nosotros, hermano, la grandeza que es. De seguro el trono del Señor será, hermano querido, algo, pero un universo, por ponerlo tan chiquito, ¿no? Pero será algo inimaginable que uno, cuando se pone a pensar, leyendo la palabra del Señor, se pone a pensar y dice uno: qué tremendo, qué tan grande es el universo y cómo será el cielo donde está Dios, hermano, en su trono, rodeado de todo este tipo de seres que al menos vamos a ver solamente lo que vemos o lo que Juan le permitió ver el Señor físicamente, los que estaban ahí parados. Pero es impresionante porque a saber qué cosas habrán también alrededor de ese trono, hermano, y qué estirpes que quizás ni siquiera son mencionadas acá, pero que en realidad, hermano, nuestro Dios es pero maravilloso y poderoso. Pero vamos a ver, como dice la palabra del Señor. Vamos a tratar de terminar este capítulo hoy, porque después entraremos al capítulo 5, que va unido también con esto. Pero dice así: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. ¿Oyó? Aquí hay sabiduría. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 1 se le dio a Juan, o se le dijo a Juan, que escribiera 3 cosas. Se le dijo así, que escribiera estas 3 cosas, porque esto va ligado, se liga, el Apocalipsis se liga entre sí para entenderlo mejor. Pero se le dijo estas 3 cosas en el capítulo 1, versículo 19, que va ligado a esto. Escribe pues las cosas que has visto, 1, las cosas que son, 2, y las que han de suceder después de estas. ¿Oyó? Hasta ahora solo hemos visto las 2 primeras que se le dijo a Juan. O sea, hemos visto las cosas que has visto y las cosas que son. Estos 2 puntos se le mostró a Juan, o se le mostró acá. En el primer punto se le mostró la visión de Cristo como Señor, que vimos, ¿no?, en el capítulo 1, que se le mostró a Cristo como Señor a Juan, y la condición que iba a tener la iglesia desde el principio hasta el arrebatamiento, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Vemos nosotros que a Juan le mostraron esas 2 cosas, esas cosas que estaban ahí. Pero la tercera, que es, hermano, las que han de suceder después de estas, eso abarca el arrebatamiento desde la tierra hacia el cielo, que es lo que nos muestra el capítulo 4, versículo 1 del Apocalipsis.
O sea que ahí vemos nosotros que es levantado Juan. Esto implica de que la iglesia de Jesucristo va a ser levantada antes de la tribulación. Algunos consideran que la iglesia, algunos dicen que va a pasar la tribulación. Otros dicen que se va en medio de la tribulación. Hay muchas teologías que hablan acerca de la iglesia, hermano querido, y que lógicamente la iglesia se mira dentro de la tribulación. El punto que nosotros debemos de entender claro, bien minuciosamente, para no confundirnos, porque confunde, porque cuando usted lee Apocalipsis o lee otros versículos de la palabra, Lucas o Mateo o algún pasaje que Pablo tiró por revelación, nos da como a entender de que la iglesia se va a quedar en la tribulación. O sea, por ejemplo, capítulo 7, cuando lleguemos al capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 13 en adelante, encontramos ahí que hay una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua, nación, que estaban vestidos con vestiduras blancas, dice, y que habían lavado sus ropas y las habían emblanquecido en la sangre del Cordero. Y Juan, el ángel le preguntó a Juan: ¿y estos quiénes son? Y él le dice: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, es como que ahí hay un grupo que está quedado. El punto para entender esto bien y para saber que la iglesia va a ser arrebatada es que podemos nosotros poner figuras. Hay unos que, hermano querido, no son parte de la novia, sino que, hermanos, son parte del cuerpo. Por ejemplo, para verlo mejor, porque esto le va a ayudar a usted a comprender lo que viene, lo que le estoy diciendo. Cuando Adán le sacan la esposa, ¿no? El primer Adán, Cristo es el segundo Adán, dice la Biblia, 1 Corintios. Cuando al primer Adán le sacan la esposa, ¿no? Cristo se casa con Eva, ¿correcto? Con la que le sacan del cuerpo, pero no se casa con su cuerpo. ¿Entiende usted eso? El cuerpo está dormido. Y del cuerpo dormido le sacan una costilla. Esa es una figura perfecta. Y le sacan una costilla. Pero Adán no se casa con su cuerpo, se casa con la que le sacaron del cuerpo. Esa simboliza o significa que el Señor se va a casar con la novia, la que va a sacar de las 7 iglesias del Apocalipsis que hemos estado viendo. Al vencedor le daré esto, al vencedor el otro, el vencedor, el vencedor, el vencedor. El vencedor viene a ser la novia de Cristo. ¿Me entiende? Él se casa con los vencedores, o a los vencedores son los que guarda el Señor. Claro, hay figuras tremendas con respecto a eso, de cómo el vencedor, por ejemplo, puede pasar, porque hay mucha revelación sobre eso, puede pasar, hermano querido, quizás estragos dentro de la tribulación, pero no le va a pasar nada. Es como que de alguna manera va a ser protegida, como cuando Noé sacó a sus 7 familiares, 7 vencedores de Apocalipsis, las 7 iglesias, 7 vencedores, los metió al arca, son la iglesia, y aunque venían los juicios, estaba cayendo juicio en la tierra, a ellos no les sucedió nada, porque estaba Cristo tipo Noé y los 7 que estaban con él, los 7 vencedores. Bueno, esa sería información para que usted, es mucha información, algunos no entenderán, algunos se estará chiflándole la cabeza. Pero así es el Apocalipsis. Por eso en este día hablamos de este tipo de mensajes que tienen muchos detalles teológicos, escatológicos, revelación y todo eso. Pero es bueno saber también, es bueno saberlo. Entonces, la iglesia debe de entender de que existen grupos de salvos. Existen grupos de salvos desde el Génesis. Existen salvos, hermano, de la inocencia, salvos de la conciencia, salvos del gobierno humano, salvos de la ley, salvos de la promesa, salvos de la gracia, salvos de las naciones, salvos, iglesia de Israel, pero podríamos decir, ¿no? 24 quizás. Hay 24 grupos de salvos que hay. Sacaron una costilla y hay 24 costillas. Podríamos decir que serían hasta 24 grupos de salvos. Entonces hay muchos que van a ser juzgados, dice, incluso conforme a la dispensación que vivieron, conforme a eso los van a salvar porque vivieron en esa dispensación. O sea, cada quien está metido en un grupo, pero la novia, la que se va a casar con Cristo, es diferente. Entonces podemos decir que existen como 3 grupos, que más adelante en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4 exactamente, vamos a ver que hay 3 grupos, unos que están en el trono, otros que están aquí, otros que están allá, 3 grupos de salvos ahí, que podemos decir también, podemos ver que hay, podemos deducirlo de esta manera para entender bien
la palabra no tiene equivocación, decir que unos dan a 30, otros dan a 60 y otros dan a 100. O sea, los de 30 son los que se quedan, los de 100 se van, que es la novia, los de 60 son los que se quedan en la tribulación y los de 30, podríamos decir, son los que se quedan en la gran tribulación. O sea que podemos deducir muchas cosas. Si le ponemos atención a eso, vamos a ver de que la iglesia es algo exclusivo. La novia es algo exclusivo que se va antes de la tribulación. ¿Me entiende? Esa novia que arde por amor, que arde delante del Señor, esa novia es la que viene a traer Cristo antes de todas estas cosas. Amén. Bueno, le di un montón de información, que cada uno de los pedacitos es un mensaje. Pero el capítulo 4 dice así, hermano, volvemos ahí para ya por ponernos en orden acá. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. ¿Notó? La figura es perfecta porque Juan ve una puerta abierta para entrar en el cielo. Él ve la puerta abierta para entrar en el cielo y una voz como de sonido de trompeta que dice: sube acá, sube acá. Hermano, por revelación podemos ver que esto encaja con lo que dice exactamente Primera Tesalonicenses, que solo yo se lo voy a leer para ir, porque tengo mucha información y se me está abriendo el entendimiento en este momento. Pero en Primera Tesalonicenses 4:16 dice, va ligado con esto, dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Oiga, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Oyó? Entonces, a Juan, el último apóstol sobreviviente, su ascensión al cielo nos habla de la iglesia del final que será arrebatada. Hay una iglesia que va a ser arrebatada, que es la que conocemos como la novia, que va a ser arrebatada. Esa novia que está, hermano, ardiendo o enferma de amor por Cristo y está esperando su venida. ¿Por qué? Porque la mayoría de la iglesia se va a quedar en la tribulación. Ya está profetizado. Capítulo 7 de Apocalipsis está profetizado. Pero el que tenga oídos para oír, ese que oiga, para luego entrar a ese privilegio. Porque yo creo firmemente que ser novia, según lo que he estudiado hasta ahora, el ser novia es ganar un premio. Se gana un premio. Dice Pablo: todos corremos en la carrera. Todos vamos en este camino de la carrera, peleando la batalla, echando mano de la vida eterna, pero solo uno, la novia, lleva el premio, ¿no? Ahí dice. Por eso yo, dice Pablo, quiero presentaros a vosotros como virgen pura. O sea, que no tenga mezclas, que no tenga manchas en el aspecto, hermano querido, de su espíritu, y que sabe limpiarse en el camino. Entonces podemos ver muchas cosas ahí nosotros acerca de la novia. Que la novia es algo especial. La novia es aquella que se va a revestir con vestiduras blancas y resplandecientes. Todos los salvos por lo general son con vestiduras blancas, ¿ok? Y todos los que son salvos van para el reino y la novia va hacia el cielo. ¿Me entiende? Eso es tremendo. Ahora, aquí sabemos nosotros que no falta mucho tiempo para que la voz que oyó Juan la oigamos nosotros para ser arrebatados al cielo. Nosotros vamos a oír una voz como de trompeta. A sonar, es como que va a decir: sube acá. Y de repente tu espíritu va a oír y va a empezar a subir. Porque la vas a oír. Yo creo que la vamos a oír. Yo tuve un sueño una vez bien tremendo acerca de eso. En mi vida personal, le contaba yo una vez a usted, hermano, que yo en este sueño oí la trompeta en el cielo de una manera impresionante. Era una cosa, pero que solo lo oían los cristianos nada más. Y sonó aquella trompeta en el cielo. Y cuando yo oí, sentí rápidamente mi corazón. Digo: Dios mío, ¿qué pasó? Me quedé.
Porque salía a la ventana yo, dije, Dios mío, ya la trompeta del arrebatamiento, pero no me iba. El Señor, me quedé. Entonces me bajó una voz y me dice, no, y la trompeta sonará. Los muertos en Cristo se levantarán primero, estarán con vosotros un lapso de tiempo, y luego juntos seréis arrebatados hacia el reino de los cielos. ¿No te quede tremendo? Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo se levantan, y junto con ellos, y después, dice, un lapso de tiempo, y después los que estemos vivos, ahí lo que acabamos de leer, los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos para ir al encuentro al Señor. O sea que ahí en ese momento nos levantan, y entonces nosotros tenemos un momento ahí de exaltación, por decirlo así, porque va a tipificar como cuando el Señor estuvo, por ejemplo, con los discípulos 40 días. ¿Se acuerda que el Señor cuando resucitó, después de la resurrección, tuvo 40 días con sus discípulos? Caminó con ellos, habló con ellos, les reveló. Todas esas cosas nos escribieron. Esas cosas solo para que ellos estuvieran fortalecidos en gran manera. Luego, hermano, el Señor dice ascendió, y lo vieron más de 500 personas cuando Él iba hacia el cielo, y testificaron de que Cristo había subido. Pues de la misma manera también, cuando nosotros realmente oigamos esa trompeta, es una trompeta de alerta. Es como decirte, arréglate, ponte las pilas, ponte a cuenta de una vez por todas, y porque ya es el tiempo de la partida. Quizás la hora, aunque la Biblia dice que la hora se va a saber en Apocalipsis porque ya entramos a otra esfera, pero no nos peleemos por eso. Bueno, supóngase que la hora no se sabe, pero la semana y el mes sí lo va a saber. La semana y el mes sí va a saber usted, porque va a haber un avivamiento, un avivamiento sobrenatural. Que tú al oír la voz de trompeta, ay, hermano querido, mire, imagínese usted qué tremendo va a ser eso. El avivamiento que va a haber, porque, hermano, los que estén en eso se van a ir pegando el uno al otro, una santidad, pero de una manera impresionante, una limpieza, pero total. Algo, yo creo que va a ser algo, pero asombroso, porque tienen que prepararla para que entre pura, porque no puede entrar nada inmundo al tabernáculo, al lugar santísimo del reino de los cielos. Nada. Tienen que pegar una limpieza, o sea, que la van a exaltar porque son periodos. La santifican, luego la exaltan, luego la santifican, luego la glorifican. O sea, etapas. A modo de que llegue hacia arriba, que llegue como una virgen pura, sin mancha y sin arrugas. O sea que es un proceso que le van a pegar una zarandeada. Pero qué buena zarandeada. Porque esa zarandeada la quiero yo antes, no la zarandeada después en la tribulación. Porque en la tribulación es otra zarandeada, pero para otra cosa. Como para meterte en otro lado. Mejor que nos zarandeen ahora y no después. Es mejor que le quiten a usted la muela con anestesia ahora y no que se la quiten sin anestesia, que eso va a ser terrible. No sé si, ¿a cuántos le han quitado la muela sin anestesia? Dicen que el dolor de muela es terrible. ¿Cuántos han tenido dolor de muela, hermano? La vez hay un montón, hay que irse a cambiar las muelitas. Porque dice que eso duele, eso. Pues así es, mire. Mejor vaya, anestésiese y va a ver usted qué tremendo. Entonces, lo impresionante que yo miraba acá es que esto nos muestra también que la iglesia novia será arrebatada antes de la tribulación. O sea, los 7 años. Ella no verá juicios totales. Oiga bien, la novia no verá juicios totales, pero sí va a haber juicios parciales. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Lo que ya vamos, cuando entremos al capítulo 6 del Apocalipsis, vamos a ver cómo, hermano querido, estamos viendo juicios totales. Como estamos viendo, por ejemplo, los terremotos, las pestes, las hambres, y todo lo que en realidad está sucediendo en el mundo, el terrorismo, todas estas cosas, el agua, el sol, el fuego, las columnas de humo, etcétera, ¿no? Todos los juicios parciales, antes de que vengan los totales, porque estos son parciales para que es una probadita de los juicios
tremendos que van a venir sobre la faz de la tierra, que ya los estamos viviendo nosotros, pero son parciales en diferentes lugares, no en todo lugar, diferentes lugares. De repente aparece, hermano, el mar jugando un papel muy importante, como lo hemos visto, y que la Biblia lo establece de esa manera, con maremotos, con trombas marinas, con un montón de cosas que el hombre ahora está viviendo realmente, ¿no? Huracanes y todo eso, que es parte de lo profético que la palabra ya ha establecido. Por eso a Juan le dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después del arrebatamiento. Porque si usted nota, a partir del capítulo 6, hermano, ya empiezan los juicios, ¿no? Parciales y totales. Pero que, hermano querido, le están anunciando a la novia que se prepare. O sea que nosotros tenemos noticias. Las noticias más grandes que un hombre de Dios puede encontrar es en la Biblia. Ahí encuentra usted las noticias que ahora actualmente estamos viendo. Lo que pasa es que a veces hay que irlas a ver ahí. Pero yo le voy a dar un montón de noticias cuando vayamos llegando a esos capítulos en donde nos vamos a encontrar con las noticias que son actuales y que la Biblia ya había profetizado hace 2000 años de que ya, hermano, eso iba a suceder, como corresponde suceder y como ya lo hemos visto. Estamos viéndolo pues actualmente en la tierra. Versículo 2. Al instante, dice, estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Otra versión dice, estaba en espíritu. Eso me llamó mejor la atención. Estaba en espíritu, no en el espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo tomó pleno control del espíritu de Juan. O sea, lo sacó del cuerpo. Estaba en espíritu. En espíritu. O sea, esto va a ser así. En un momento y en un abrir de cerrar de ojos, dice la Biblia, hermano, en un momento y abrir y cerrar de ojos, tú vas a estar en el espíritu. Cuando venga, cuando menos sientas, estás volando. Supóngase que hoy viniera el Señor así y te llame, y de repente, ¡pum!, te encuentras tú en otra dimensión. Es impresionante. Es como cuando uno se acuesta, ¿no? Y empieza a dormirse. Entra esa es otra dimensión. Y fíjese que esa dimensión es un trato de Dios para nuestra alma y para nuestro espíritu. Por eso es que usted, dentro de esa dimensión de sueños, vive en otro mundo. Y usted sabe que está en ciudades donde usted ya sabe que ha estado. Y la relaciona tanto, soñando, que usted sabe para dónde caminar, sabe para dónde ir. Y dice, pues esta ciudad. Y después cuando despierta, sabe, yo nunca he estado en esa ciudad. Pero en sus sueños sí sabe usted que ha estado en esa ciudad. Y a veces hay sueños que se vienen claro, prolongando, ¿no? También Dios habla a través de sueños. A veces tampoco los sueños no se va a ir por los sueños, porque también hay sueños de frijoles, de porotos y de todo. Sí. Los sueños no vaya usted a salir con sueños, porque a veces los sueños lo pueden, hermano, hacer pedazos. El diablo puede cruzársele ahí. Dice, el Señor, yo soñé y soñó con la abuelita que ni siquiera existe ya. Eso tenga cuidado con eso. Pero acá dice en espíritu, o sea, va a haber un momento en donde nosotros vamos a entrar a otra dimensión. Esto es como cuando uno cae en éxtasis o lo llevan a ese nivel, entra a otra dimensión y miras otra dimensión. Es como que eso es tremendo, hermano. También había uno sentado en el trono, dice. Trono que está en el centro del cielo, ¿oyó? Y ese uno que vio ahí Juan, representa a la Trinidad que desde su trono controla todo. En el centro del cielo. Hermano, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo ha de ser eso? Eso ha de ser inimaginable llegar hasta ahí. Claro, hasta ahí nadie ha llegado. La Biblia dice que nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Entonces Pablo, Enoc, Elías, que fueron arrebatados vivos, y otros más que no se conoce, que desaparecieron, apóstoles o mujeres incluso han desaparecido de la Biblia. O sea que mujeres que nunca jamás se supo de su muerte. Hay personajes que son muy importantes y que no se supo que murieron. A Pablo dicen que murió en Roma, en la cárcel y todo, pero eso es la historia, pero la Biblia no lo establece. Por ejemplo, algunos sí dicen literalmente, como Pedro, como Juan, ¿verdad? Dice que murieron, pero por ejemplo, María, la madre del Señor Jesús, ella pues, no se sabe, mejor dicho, no murió, le iba a decir, pero
o sea, era una mujer bendita entre todas las mujeres. Era una mujer, hermano, pero tremenda, que por eso es que la veneran, por eso es que la adoran. Aunque ella no salva, aunque ella se rindió y tuvo que necesitar un salvador. Sin embargo, hermano, fue una mujer que realmente buscó al Señor con todo el corazón y con todo el alma. O sea, fue una mujer que se dedicó a Dios con una forma pero impresionante. Era una mujer, pero como ejemplo ha de haber sido inimaginable. La Biblia dice que esta mujer, dice que todo lo que le hablaba y todo lo que sucedía en el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo, incluso las cosas que el Señor le hablaba cuando ella era grande y la afrontaba para que ella se diera cuenta que Él era divino y que ella solo había sido un vaso o una cápsula nada más en donde Él venía para poder venir a hacer su ministerio. Ella dice que decía, o sea que la palabra dice que ella guardaba todo en su corazón. Esa palabra me llama la atención. Guardaba todo en su corazón. Mujer prudente, sabia, inteligente. Verso 3. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda verde esperanza. ¿Qué decir eso? ¿Oyó? Aquí hay muchos detalles en este versículo. Por ejemplo, la semejanza a la piedra de jaspe que tenía este ser, que es Cristo. El jaspe es una piedra con un brillo azul como el firmamento, deslumbrante. Y nos habla de la inescrutable divinidad y santidad de Dios. De eso nos habla. La piedra cornolina de rojo intenso, que en otra versión dice cornolina, que es la sardio, puede ser símbolo de la ira o de su ira vengadora, del justo juicio que Dios trae sobre la faz de la tierra. También en el verso 3 dice, hermano, que había un arcoíris de aspecto semejante a la esmeralda. Esto nos recuerda al pacto de Dios con Noé y nos puede mostrar la misericordia de Dios siempre presente. Es decir, aquí está mi misericordia de Dios y yo soy un Dios de pacto. Porque Dios es un Dios de pacto, eso sí ténganlo por seguro. Por eso es que, hermanos, Dios es grande en ese aspecto, porque Él sí va a cumplir sus pactos. Los tiempos quizás no los puedes cronometrar, pero que sí va a cumplir sus pactos, lo va a hacer. Una de las cosas que el Señor tiene en su sola potestad y que, hermano querido, lo ha determinado de esa manera y ha jurado por su santidad que lo va a hacer, es cumplir sus pactos. Eso sí. Eso es tremendo. Entonces eso implica ahí, el arco iris ahí, que eso es la misericordia de Dios siempre presente, porque Dios nos ha amado a nosotros eternamente y su misericordia es eterna, dice. Qué bárbaro, hermano. Eso es para quitarse el sombrero que no tenemos. Verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. ¿Oyó? Esto nos muestra una estirpe o una simiente celestial como cabeza de Arias, parte de la corte suprema que tiene Dios en su trono. Estos 24 ancianos son parte de la corte suprema. Aparte están los dioses, están los señores, están los reyes. Eso no está aquí, pero dice que Él es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. El Salmo 91 o 90, mejor dicho, Salmo 90, encontramos nosotros que Dios dice que se reúne con los dioses. No sé si alguien me lo rectifica ahí, Salmo 90, en el versículo 1, dice que Él tiene reunión con sus dioses. O sea que hay dioses con D minúscula. Por eso a nosotros se nos llama en el Salmo 82:6, dice, vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. O sea que la categoría de llevarnos hacia el cielo, que vamos nosotros a adquirir allá, es dioses con D minúscula. O sea que vamos a tener un poder impresionante. ¿Por qué? Porque vamos a ser como Adán y vamos a ser como Cristo. Dice que nosotros hasta que alcancemos la medida de Cristo. Cuando nosotros alcancemos la medida de Cristo, imagínese usted, cuando nosotros alcancemos la medida de Cristo y Cristo entregue todas las cosas al Padre, según 1 Corintios 15, cuando entregue todas las cosas al Padre, todo lo que entregue al Padre, entonces dice que Cristo se mete al Padre,
y es uno con el Padre, entonces nosotros quedamos en función como hijos de Cristo, ¿no? Imitadores de Él, y nos hacen a la altura de Cristo. Imagínese usted y yo a la altura de Cristo. ¿Qué le parece, hermano? Hoy no llegamos, pero ni siquiera a las uñas, ni siquiera el pedacito de mugre que a veces hay ahí. Pero imagínese usted, hermano, cómo será la medida de Cristo. Imagínense que hasta ahí vamos, hasta el pleno conocimiento. Imagínense tener la medida de Cristo, hermano. Con solo tener la medida de Adán. Dios mío, del primer Adán, pero como ese falló, mejor no queremos esa, queremos la medida del Cristo. Esa medida es la que vamos a alcanzar. Nosotros vamos a ser, pero mire, poderosos, hermano. Y Dios va a ser todopoderoso. Porque es como Luzbel era poderoso, pero se crió él. Él creyó en su mente que podía, al verle dado Dios el poder, de poder decir, ay, tengo poder ahora, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Por eso es que el Señor, para que ya nadie falle en ese libre albedrío que vamos a tener allá arriba, nos meten a Cristo adentro. Como lo tenemos ahora, Cristo adentro. Entonces Cristo no se puede revelar consigo mismo. Y por eso seremos eternamente, para siempre, hermano, gente, pero seres impresionantes, con todos los poderes. Si ahora dice que los poderes son prestados, los poderes los dones del Espíritu, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en una manifestación de dones del Espíritu, Dios mío, hermano, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, don de fe, don de milagros, hermano, interpretación de lengua, género de lengua. Imagínese usted ahora, y nosotros los usamos así, y cuando venga lo perfecto, cuando venga lo que habremos de ser, seremos, hermano querido, con los dones aquí. Hermano, el Señor tenía eso. Y de repente se manifestaba. Imagínense, hermano, de repente el Señor decía, bueno, les voy a mostrar un poquito. Y empezaba a caminar sobre la... ¿O no? ¿Usted lo ha visto? Y después volaba. Ante 500 personas ascendió al cielo. ¿Qué le parece a usted? Y la medida que usted y yo vamos a tener es esa. Imagínenselo. Porque somos hijos de Cristo. Y el hijo quiere ser como su papá. ¿O no? Y más el papá que tenemos nosotros tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere con nosotros, hermano. Denle un aplauso. Él tiene todo el poder. Lo que pasa es que, claro, nuestra mente es tan limitada que se nos hace difícil creer todo eso. Pero Dios le ha dado probaditas a los hombres, por ejemplo, para decirles, esta va a ser la dimensión. Felipe, júntate a ese carro. Ahí va Felipe, júntate. Y de repente, hermano, hace la obra que tenía que hacer porque el Espíritu lo demandó. Y luego le dice, está bautizando. Y luego el Espíritu lo arrebata, dice, el Espíritu lo arrebató y lo puso en otra ciudad. ¿Se acuerda? ¿Usted ha leído la Biblia? Porque no estoy hablando cosas estúpidas o tonteras. Estoy hablando cosas tremendas en la palabra. Que nosotros, lógicamente, a algunos les zumba la cabeza, pensará de que estamos exagerando. No, la palabra no exagera. Nosotros lo hemos vivido en sueños, o hemos vivido manifestacioncita nada más así, cuando vemos los milagros, las señales, las maravillas. Pero eso no es nada lo que usted y yo vamos a hacer. La guerra que vamos a ir a pelear allá arriba es una guerra de poderes. Tipo la guerra de las galaxias, imagínese usted, hermano, poderes contra poderes. Ya eso sería, ya sinceramente, ya no, hombre, ya no sé lo que hacemos. No, lo que es que hacer lo que sea, pero es una realidad, es una tremenda verdad que aquí está en la Biblia, hermano. Nosotros vamos a pelear batallas. ¿Acaso no dice que venimos en caballos blancos? Pues Cristo viene montado en un caballo, hermano, los caballos voladores. Entonces tenían razón aquellos cuando cantan el soplo. ¿Cómo se llama? El volador, el hombre. ¿Cómo se llama eso? El caballo volador, ¿no? El gato. Imagínese los ojos, porque mejor hubiera puesto caballo. Pero imagínese usted, hermano, cómo será todo eso. Y después la restauración de los animalitos, la restauración de todo eso. Es imaginable. Uno dijo una vez, no hombre, si esos caballos que vienen ahí montados, unos son espirituales. Qué horrible. Entonces, ¿el que viene montado en el caballo es espiritual? ¿Cristo? No, es literal. Imagínense que el Señor en un caballo espiritual, haciéndole así. Tonto.
Es como que Dios no tuviera poder. Es como que Dios no tuviera, hermano, toda la dimensión de su poder. Él puede hacer, hermano, pero mire lo que nosotros con nuestra mentalidad ni siquiera nos imaginamos. Siquiera pensamos las cosas que Él tiene en su sola potestad. Él es muy grande, hermano, pero muy grande. No puede, su mente no puede percatarse de tanto poder que hay. O sea, que es algo sublime, es algo que, hermano, yo cuando veo las escrituras en otra dimensión me doy cuenta de la tremenda verdad que tiene Dios. Estos seres mismos que tienen ojos por dentro y tienen ojos por fuera y alrededor de ellos. Imagínese usted cómo serán. A usted le enseñan un ser así, cae muerto, sale en carrera. Yo también, ¿no cree usted que no? Imagine que se le aparezca un ser viviente ahí con un montón de ojos. Usted pensará que el diablo se le enfrentó. ¿Y qué es un ser viviente poderoso del cielo? Y otros seres, ¿cómo va a tener seres, Señor? Cabezones, otros orejones, otros de distinto tipo, una cosa impresionante. Si tan solo usted mira las maravillas del mar, que usted y yo todavía no hemos, o nunca han salido esos seres hacia afuera, porque si salen mueren automáticamente. Uno se queda asombrado, seres de luces. ¿Usted ha visto eso? Seres de luces abajo en el mar. Allá en las profundidades más oscuras que existen sobre la faz de esta tierra, hay seres iluminados que echan luz y por medio de esa luz se dirigen. Es impresionante eso, ¿no? Eso lo ve usted en la televisión. Imagínese eso. Imagínese, eso está en la tierra. Imagínese lo que habrá en el cielo. En el universo. No en el cielo, en el universo, donde usted ni yo ni siquiera hemos llegado, donde ahora han descubierto los científicos 100,000 galaxias diferentes. Antes decían que solo había una galaxia, que allí estábamos todos. Ahora, hermanos, se han dado cuenta de que dice ya no les da la cabeza, claro, porque nuestro Dios es grande. Hermano, usted tiene un Dios grande, dueño de todo el universo. Imagínense que usted y yo lo estuviéramos limitando. ¿Qué clase de creyentes fuéramos, no? Creyentes limitados. Nuestro Dios es muy grande, hermano, para poder comprender. Entonces, esta es una corte. Lo impresionante es que dice que tienen ropas blancas y coronas. Esto quiere decir que de algo salieron vencedores. O sea, como que alguna batalla vencieron estos seres. Vencieron alguna batalla. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 3:21 dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en mi trono. ¿Oyó? En el trono estarán los vencedores que han sido coronados. El misterio es: ¿en qué dimensión vencieron estos ancianos? ¿En qué dimensión fue que pelearon y salieron vencedores y que ahora están con coronas, hermano, frente al trono de Dios, y que tienen ese privilegio de haber llegado allí, a donde el Padre, como lo va a tener la iglesia novia? Cuando la iglesia novia vence en la tierra, dice que lo van a llevar a sentar ahí donde están ellos, en un trono, porque ahí van a estar los vencedores solamente, hermano. Y estos 24 ancianos de seguro en alguna dimensión vencieron, no sé, hermano, en qué galaxia, qué mundo, qué universo, porque la Biblia no lo demuestra, pero de seguro en algún lugar tuvieron que vencer para que les pongan una corona, porque cuando tú llegues arriba, dice que te van a poner la corona de justicia. Todo el que ha vencido se le va a poner una corona. Estos han sido coronados porque vencieron algo, ¿o no? Son reyes de algo. Y usted, hermano, va a ser rey de algo. ¡Qué tremendo! Esto es impresionante. Pero también, si lo bajamos a la tierra, los 24 ancianos representan a los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y representan a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Ese, para que usted vea, lo representan. Pero esto es una estirpe tremenda. Ancianos en tronos, hermano, con coronas. ¡Qué maravilla! Verso 5, lo vamos a dividir en dos partes. Del trono salían relámpagos, voces y truenos.
Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Oyó esto, hermano? Ya esto es tremendo, porque esto nos habla de las múltiples operaciones que hace Dios en los cielos y en la tierra a través de sus 7 espíritus. ¿Oyó? Ahí dice, ya lo leyó bien usted, 7 espíritus de fuego ardiendo, que son los espíritus de Dios. Los 7 espíritus representan a las 7 partes del ministerio del Espíritu Santo, que trabajan en los 7 cielos activamente para escudriñar todas las cosas. Así trabaja, en las 7 partes. Como le expliqué en el capítulo 1, si no ha oído de eso, vaya al capítulo 1, compra el cassette del capítulo 1 y ahí va a encontrarse la información usted de los 7 cielos. Como comprobamos de que hay 7 cielos. ¿Ah? No hay solo 3, porque nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Pablo dice que fue al tercer cielo, 1 Corintios 12 o 2 Corintios 12, que fue al tercer cielo. Y entonces eso significa que tiene que haber 7. ¿Por qué? Porque en 7 se mueve Dios, número perfecto, ¿no? Por eso hemos deducido de esa manera. Y bueno, y la Biblia habla en 7, 7, 7, 7, 7, etcétera. Podemos ver los 7 del Apocalipsis. Ahí encuentra usted un montón de cosas hermosas. Verso 5, 5 dice: del trono salían relámpagos, voces y truenos. ¿Oyó? Esto es símbolo de juicios divinos que caerán sobre la tierra, porque ahí se manifiesta Dios. Voces, así, se lo leo de nuevo para decirle algo. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Es impresionante escuchar los truenos y las voces de Dios. Yo le comentaba también a usted a través de un sueño que me mostraba el Señor. A través de sueños he vivido cosas tremendas, apocalípticas, que he visto en algún momento, he visto partes del Apocalipsis cumpliéndose en la tierra, catástrofes que las he visto tremendas. Pero una de las cosas, ahorita me estaba recordando cuando leí, por eso le dije yo que voy a leer de nuevo, que del trono salían relámpagos, voces y truenos. Me recuerdo que en este sueño tremendo empezó a hablar Dios desde los cielos y se abría un universo. Su voz tenía tanto poder cuando hablaba, y con truenos, y era una cosa, pero se sentía un terror, hermano, para el mundo, que el mundo caía de rodillas, literalmente. Cuando oía la voz de Dios, hermano, caían de rodillas, porque era tanta la presencia. Por eso es que Dios no se manifiesta, cuando Él se manifiesta así, es impresionante. ¿Por qué? Porque es irresistible. Si Él se manifestara como Dios, como en su totalidad, se desintegran las cosas. Por eso es que usa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para poderse retraer, para que puedas conocerlo, porque si no, no lo conoces. Nadie puede conocer a Dios y nadie ha visto jamás a Dios el Altísimo. A Dios sí han visto, al Padre sí. Moisés platicaba con Él, Isaías, todos los del Antiguo Testamento comían, etcétera. Dice que cara a cara platicaban con Dios, o sea, pero con la esencia. Con la esencia, dice 1 Timoteo, que nadie ha visto jamás a Dios, porque es luz inalcanzable. Entonces, para que tú y yo lo alcancemos, se retrae, se mete al tiempo, porque Él no tiene tiempo. Entonces se mete al tiempo, y ahí en el tiempo trata con el hombre, trata con sus creaciones, trata con lo que Él ha hecho. ¿Para qué? Para poder tratarlo, para poder ayudarlo, para poder restaurarlo. Por eso dice que Eclesiastés dice que Dios está restaurando las cosas que ya pasaron, porque para Él ya pasó todo. Pero Él, fíjese, se toma, es como, hay una palabra que quiero aplicársela bien. Él, elige, la palabra es esa, elige en ti no saber qué hará contigo mañana. Porque tú, a través de la oración, puedes hacer que cambien muchas cosas para la gloria de su nombre. Mire cómo es ese Dios, hermano. Que ese Dios es, ¡ay, qué rico! Cuando uno está en eso y conoce esto es conocer a Dios en una dimensión elevada, es grosso, como dicen ustedes, ¿no? La palabra. Pero sigue. Entonces, esto quiere decir que viene una lluvia de juicios
que ahora se está demorando porque Dios está esperando la novia. Dios le está esperando a la novia. Para cuando esa novia se manifieste, ¡pa! Ahí entonces empieza la lluvia, hermano, relámpagos, voces y truenos. Versículo 6. Delante del trono, dos partes vamos a dividir también. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. ¿Oyó? Esto puede simbolizar la humanidad. Mar, multitudes, ¿no? Cuando habla de mar, el Apocalipsis habla de multitudes. Pero también el mar puede ser el resplandor de la gloria de Dios que sale de su trono. Hay un mar de cristal. Imagínese usted, hay un mar de cristal enfrente del trono. Va. Y usted se para ahora de Mar de Plata en el mar y es de mar, Dios mío, el mar. O está un mar de cristal, hermano. ¿Qué le parece a usted la gloria? La gloria que usted y yo vamos a tener. No, es que uno, imagíneselo, nada más imagíneselo. Imagínese usted, hermano, imagínese. Yo siempre me lo imagino, por supuesto, al Padre, ¿no? Sentado en su trono, hermano, su trono. Y uno llegando así, mire, a la par de Dios mío, hermano. Y saber que ese que está enfrente es mi papá. Ese es más tremendo. Saber que ese que está ahí no está para castigarte ni destruirte, sino para decirte: ven, bienvenido a tu casa. Esta es tu casa eterna, de donde te saliste rebelde. Entra de una vez y quédate de una vez aquí. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿O no? ¡Claro! Si es la figura del hijo pródigo. La figura del hijo pródigo. Nosotros somos el pródigo. Estamos en la posilga. La tierra es la posilga. Ahora estamos regresando nosotros. ¿A dónde está regresando usted? Salmo capítulo 23, versículo 6. Y volveré a la casa de Jehová. Y volveré. La palabra correcta es volveré. Versión de las Américas en la nota: volveré a la casa de Jehová. Porque estuve una vez allí. Y esto es el pródigo volviendo a su casa. Volviendo a la casa. Cuando llegues allá tú, porque tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Tú fuiste escogido antes, o sea que a ti ya te conocieron. Por eso dice la Biblia, Juan capítulo 17, dice, dice que oyen la voz, aquellos que han oído la voz del Padre, esos vienen a mí. Los que aprendieron del Padre, esos vienen a mí. ¿A dónde aprendiste tú del Padre? Ni te acuerdas, porque eso es allá. Entonces cuando llegó el pródigo, ay, hermano, ahí estaba el Padre esperándolo. Cuando llegues allá hacia el paraíso de Dios, ahí va a estar el Padre. Entonces, y tú te vas a acordar y vas a decir: Señor, aquí tú me creaste, aquí tú me hiciste. Porque la Biblia dice que Él es el Padre de los espíritus. Él es el Padre de los espíritus. Y cuando hizo tu espíritu, lo metió en un cuerpo. Lo metió en un cuerpo. Y ahora lo va a sacar de este cuerpo para darle el verdadero cuerpo eternamente y para siempre que vas a tener. Porque este cuerpo se te deshace, se te arruga, se te cae el pelo, etcétera. Pero el cuerpo que vas a tener allá es un cuerpo eterno, para que así de esa manera pases en la casa como el pródigo. Ahí se quedó en la casa, en la fiesta del Padre. Tú eres ese pródigo, yo soy ese pródigo, que llegaremos allá arriba delante del Señor. El mar entonces nos habla de eso. Ahora sigue el versículo 6, dice: y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por atrás. El primero, porque estos versículos van juntos, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Oiga, creaciones, ¿no? Representación de creaciones. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas. Imagínense eso, hermano. Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir a la Trinidad: Santo, 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 el Señor Dios. Oiga, la cuadrodimensión de Dios. El Todopoderoso.
El que era, el que es y el que ha de venir. Oye, esto, hermano, qué tremendo. Esto nos recuerda a la visión de Ezequiel. En Ezequiel 1, del 10 al 12, está esta misma visión. Solo cambian unas cositas. Estos seres vivientes son parte de la corte suprema celestial de Dios. Son agentes tremendos que tiene Dios ahí en su trono. También estas criaturas simbolizan las facetas del ministerio terrenal de Jesús, tipificado en los 4 evangelios. Tipifican las facetas del Señor, cómo el Señor se manifestó hacia los mundos, hacia las creaciones. Por ejemplo, el león, ¿verdad? Que vemos nosotros que, hermano, aquí el león es la representación que hizo Mateo. Ya hemos hablado acerca de las representaciones, ¿no?, que el Señor tuvo y que nosotros debemos de comprenderlas bien claras para poder vivir dentro de la vida del evangelio que Dios nos ha dado. Por ejemplo, Mateo representa a Cristo como rey, el rey de los judíos. Entonces, cuando pusieron esa inscripción allí en la cruz, no estaba equivocándose Pilato, no, porque a él le estaban revelando sin que se diera cuenta. ¿Por qué? Porque aún los impíos profetizan sin darse cuenta, como Caifás y Anás. Dijeron, es necesario que uno muera por el pueblo. Es necesario, estaban profetizando y de verdad era necesario que Cristo muriera para que tú y yo ahora pudiéramos ser salvos para la gloria de Dios. Entonces, cuando puso esa inscripción, dijo, este es el rey de los judíos. Y en verdad, él era el rey de los judíos y sigue siendo el rey. Entonces, Mateo lo presenta como rey. Una faceta que está representándose ahí en el trono. Luego, Marcos lo presenta como becerro, como cordero, como siervo. ¿Ah? El siervo que da todo, el siervo que sirve, el siervo que está, el siervo que se dedica, el siervo que ayuda, el siervo que se somete, el siervo que se mete. Ahora, es muy necesario hacer la faceta de siervo. Hay muchos que solo quieren ser reyes nada más, reyes o hombres. Dos facetas, pero ya de ir a orar, a hacer milagros, prodigios y señales, no. Bueno, pero vamos en orden para entenderlo. Entonces, Marcos presenta a Cristo como siervo. Nosotros tenemos que hacer la faceta de siervo. Cristo hizo la faceta de siervo, sirvió, se dio, etc. Luego Lucas lo presenta como un hombre que llora, que se cansa, que va a las bodas, que hace vino, que hace esto, que hace lo otro. Un hombre pero maduro, un hombre perfecto, un hombre con una dimensión elevada de conocimiento extraordinario, de comprensión, de entendimiento, etc. Luego viene Juan y lo presenta como el águila. ¿Ah? El águila tipifica a Dios, el que hace milagros, el que perdona pecados, el que dice, manda, etc., ¿no? Ahí están las 4 facetas que aquí encontramos nosotros, que están bien representadas en estos 4 seres vivientes. Y nosotros debemos de vivir esas 4 facetas que están acá. También estos 4 seres vivientes unen los rasgos de los querubines y serafines, que son, hay querubines y serafines que tienen 6 alas. Según Isaías 6, del 2 a 3, o sea que del 2 al 3, ahí vemos que los querubines y serafines tienen 6 alas. Algo otros no tienen alas, otros tienen 2 alas. Así podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Porque hay ángeles con alas, hay ángeles sin alas. ¿Me entiende? Por ejemplo, estos de 6 alas, imagínese usted, hermano, qué tremendo. 6 alas. ¿Qué tipo de seres serán, no? ¿Ah? Impresionante. También estos seres son símbolo de la creación renovada y redimida, y representan el orden más elevado de seres, y son los agentes de juicios divinos. Son agentes de juicios divinos. Por eso en el Apocalipsis capítulo 6 vamos a ver estos agentes trabajando. ¿Ah? Que son los agentes de juicios divinos. O sea, ellos ejecutan. El Cordero abre los sellos, pero 4 de ellos son ejecutados por los 4 seres vivientes. Ellos son los que provocan eso. O sea, porque van mandados por Dios. Incluso representan a los líderes de la alabanza universal. Oiga esto. Representan a los líderes de la alabanza universal, repitiendo el cántico de los serafines que está ahí en Isaías 6, que dice, santo, santo, santo. Pero aquí añaden la nota de la alabanza, el que es. Este que es nos habla del Dios yo soy. El que es siempre ha sido. El que era
Esto nos habla del que salió en las diferentes facetas en su ministerio desde la eternidad. El que era el Cristo que se manifestaba en el Antiguo Testamento como capitán, como Melquisedec, como sacerdote, como todas las facetas que salió. El que ese era verdaderamente. Por eso cuando el Señor se les aparezca a los israelitas allá en la tribulación, va a decir: este era, porque en la casa de mi padre, miren, me hicieron este era. Las facetas donde Él se manifiesta. Y dice: y el que ha de venir, ¿oyó? A cumplir, quiere decir esto, sus promesas, sus pactos. Por eso apunta hacia el tiempo futuro, cuando Dios se vuelva a manifestar. Ahí se vuelve Dios a manifestar en el futuro, porque Dios se va a manifestar. Mire, la manifestación es para que la creación sea perfeccionada y glorificada. Ahí va a ser perfeccionada y glorificada, porque tiene que ser toda así, de esa manera. Versículo 9 al 11, y yo termino porque van juntos estos versículos. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de Él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Oyó? Esto nos habla que antes, ante el trono de Cristo, debe haber una escena de alabanza y de adoración continua, día y noche. Nosotros tenemos que ser gente de adoración continua, día y noche. O sea, que la alabanza la traigamos incorporada en nuestro ser. Por eso es que incorporó la alabanza el Señor en nuestro ser, porque Él nos crió en alabanza. Por eso es que los niños, por ejemplo, los niños que vemos nosotros, que nacen, estos niños automáticamente ya traen incorporada la música, solo que la música puede desviarse o puede perfeccionarse, pero ya trae canto. Por eso es que cuando el niño oye música, y nadie le ha enseñado, porque ya trae alabanza adentro. Por eso es que al mundo le gusta la música. ¿Cuánto le gusta la música? Tiene que ser muy seco usted o medio raro para que no le guste la música. Sí. Ya tiene que ser una persona que no tiene sentimientos para ningún lado. Pero no hay hombre que no le guste la música. A algunos les gusta la melodía, a otros les gusta, qué sé yo. Hay música media rara también, ¿verdad? Que esa también vaya y saque algunas letras. Mire, saque alguna música y meta otra música. Pero hay música linda, hay música preciosa, hay temas que le cantan al amor, que le cantan, porque hay 3 clases de música: la música del hombre, la música que inspirada por Dios y la música inspirada satánica, ¿no? Porque también el diablo ha mezclado todo eso. Incluso él mismo fue hecho, dice, con tamboriles, con pifanos, fueron preparados en el día de tu creación. O sea que cuando estaban haciendo a Luzbel, lo hicieron con música. Que imagínese Dios cómo es qué tremendo, hermano. ¿Cómo? Me imagino cuando empiecen a cantar allá, porque cuando entremos a la alabanza perfecta, ya en el capítulo 5, qué impresionante esa alabanza, hermano. Nosotros vamos a escuchar melodías allá, pero que usted, Dios mío, ¿cómo va a ser? Si, hermano, si escuchara a David tocando, los demonios corrían inmediatamente, hermano, de Saúl. ¿Cómo esa es unción, no? Porque la música te llega al alma, te ministra. Por eso es que debes de inspirarte en ella. Oh, qué maravilla. Los ojos de los seres vivientes alrededor y por dentro nos habla del control y supervisión absoluta, porque a ellos no se les escapa nada. También los ojos por delante, por detrás y por dentro, versículos 6 y 8. En el 6 dice que está delante y por detrás. En el versículo 8 dice que están por dentro. Esto está relacionado con el libro escrito por dentro y por fuera.
que nos habla Apocalipsis capítulo 5:1. Ahí le explicaré más en detalle los ojos por dentro y los ojos por fuera, o sea, el próximo culto, ¿no? Los ojos por dentro es para escudriñar el corazón, para mantenerse puro. Y los ojos por fuera para escudriñar lo que nos rodea y de esa manera dar una alabanza pura y plena delante del Señor. Ahora, eso le voy a explicar más en el capítulo 5 porque ahí está relacionado con eso. Ahora, los ancianos dice que echan sus coronas delante del trono mostrando plena humildad y reverencia. Mire qué panal. Eso es lo que se mira, ¿no? Y así debemos de ser nosotros. También se postran para demostrar que todas las criaturas, oiga esto por favor, se postran para demostrar que todas las criaturas deben la existencia porque por su voluntad existen y fueron creadas. Por eso dice el verso 11 y termino: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oiga este detalle. Los seres vivientes y los 24 ancianos aquí reconocen a Jesucristo como Señor y Dios de sus vidas, el cual crió todas las criaturas del universo, porque están adorándole al que crió todas las cosas. Y aquí votamos la tesis aquella de una secta que dice que Cristo no es Dios. Pues aquí están adorándole al Dios verdadero Cristo. ¿Por qué? Porque Colosenses 1:16, se lo leo porque esto es muy importante y que es digno de que usted lo sepa. Colosenses 1:16 dice bien claro que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos. Bueno, se lo voy a leer mejor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ese es Cristo. La Corte Suprema entonces tiene conocimiento del Dios Trino que trabaja como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tiene conocimiento, por eso están adorando en función trinitaria. Si usted se nota, o sea que si usted nota, están adorando en función trinitaria. Dicen Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu Santo, y después dicen el Señor Dios Todopoderoso, el Aion, el Altísimo, cuadrodimensión. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Qué tremendo esto, hermano. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese Dios que se quiere manifestar a nosotros. Cierra sus ojos, yo he terminado. El tiempo se nos fue. Seguiremos.